Los dioses, las criaturas y el final de los tiempos. Bienvenido de nuevo. Si escuchaste el primer vídeo, ya conoces el cosmos nórdico en su forma más profunda y más antigua. Sabes de dónde viene el mundo. Sabes quiénes son los dioses y que sostiene el universo entero. Esta noche vamos a ir más lejos. Vamos a adentrarnos en las historias que dan vida a ese cosmos. En los dioses que lo habitan con sus virtudes y sus contradicciones. En las criaturas que acechan en sus bordes. En los misterios del destino y del conocimiento. Y al final, llegaremos al punto al que toda esta tradición apunta desde el principio. El final. Y lo que viene después del final. Así que siéntate cómodo. Deja que la respiración se vuelva lenta y profunda. Imagina de nuevo ese norte antiguo. El cielo oscuro con sus estrellas frías. El viento suave que mueve las ramas de los pinos cargados de nieve. El crepitar del fuego. Comenzamos. Thor, el hijo del trueno. De todos los dioses de Asgard, Thor era el más querido por los seres humanos. No porque fuera el más poderoso en términos de sabiduría o de astucia. Sino porque era el más cercano a ellos. El que los protegía. El que se ponía entre los mundos habitados y el caos que siempre amenazaba desde los bordes del cosmos. Thor era el hijo de Odín y de la diosa de la tierra, una giganta de naturaleza antigua llamada Jord. La tierra misma era su madre. Y eso decía algo sobre su naturaleza. Era enorme. Fuerte por encima de todo lo imaginable en los 9 mundos. Con una barba roja que los textos describían con consistencia, con un temperamento directo que no tenía tiempo para rodeos ni engaños. Thor no era sutil. No era calculador. Era como una tormenta. Claro, poderoso, capaz de destruir pero también capaz de dar la lluvia que hace crecer los campos. Su arma era Mjolnir. Ya lo mencionamos en el primer vídeo. El martillo forjado por los enanos. El objeto más poderoso que jamás existió en el cosmos nórdico. Con un mango más corto de lo previsto porque Loki interrumpió a los enanos durante la forja, pero con una potencia que no dependía de su tamaño. Mjolnir volvía siempre a la mano de Thor después de ser lanzado. Podía destruir las montañas más sólidas. Podía aplastar a los gigantes más grandes. Y también podía bendecir. En los ritos nórdicos, el símbolo del martillo se usaba en bodas, en nacimientos, en funerales. Era un signo de protección y de consagración tanto como de fuerza. Thor conducía un carro tirado por 2 machos cabríos. Sus nombres eran Tandisnir y Tangoniosta. El que rechina los dientes y el que hace crujir los dientes. Y aquí hay un detalle fascinante que casi nadie conoce. Cuando Thor y sus compañeros viajaban y necesitaban comer, Thor podía matar a sus propios machos cabríos, comerlos y luego resucitarlos al día siguiente con Mjolnir, siempre que los huesos hubieran quedado intactos. El ciclo podía repetirse indefinidamente. Era una imagen de renovación y de abundancia circular que los antiguos pueblos del norte encontraban profundamente significativa. Viajaba con frecuencia. Y sus viajes estaban llenos de encuentros con gigantes, de pruebas físicas extremas, de situaciones que ponían a prueba no solo su fuerza sino también su capacidad de adaptarse a lo inesperado. El viaje al reino de Utgard. Uno de los relatos más ricos y más hermosos de Thor es su viaje al reino de Utgard. Utgard era una fortaleza enorme en el territorio de los gigantes. El hogar del gigante Utgard Loki, que no tenía ninguna relación con el Loki que conocemos, sino que usaba ese nombre como título. Thor decidió viajar allí con sus compañeros. Entre ellos iba Loki, que siempre encontraba la manera de involucrarse en las aventuras. Y también un joven humano llamado Sialvi y su hermana, que se habían unido a Thor en circunstancias que forman parte del mismo relato. El viaje fue largo. Cruzaron mares y bosques y territorios donde el frío se asentaba como una presencia constante. Y cuando llegaron, Utgard Loki los recibió con una condescendencia calmada. Les dijo que en su reino, nadie era bienvenido si no podía demostrar una habilidad o una destreza que superara a cualquier otro. Y propuso desafíos.
Loki fue desafiado a una competición de comer. Tendría que comer más rápido que un oponente llamado Logi. Los dos se pusieron en los extremos opuestos de una mesa enorme y empezaron. Loki comió de una manera que habría sorprendido a cualquiera. Devoró todo lo que tenía delante. Pero cuando los dos llegaron al centro, su oponente no solo había comido la comida. Había devorado también el hueso y la madera de la bandeja misma. Loki perdió. El joven Sylvie fue desafiado a una carrera contra un oponente llamado Uji. Sylvie era rápido. Extraordinariamente rápido para ser humano. Pero Uji lo superó con una facilidad que resultaba inquietante. Y Thor recibió 3 desafíos. El primero fue beber de un cuerno enorme hasta vaciarlo. Se decía que los bebedores más resistentes lo vaciaban en 2 tragos. 1 en 3 era un buen resultado. Thor bebió y bebió y bebió. El nivel del cuerno descendía, pero no se vaciaba nunca del todo. El segundo desafío fue levantar al gato de Utgard Loki del suelo. Un gato enorme y gris. Thor lo intentó con toda su fuerza. Solo consiguió levantar una pata. El tercer desafío fue luchar contra una anciana del castillo, llamada Eli. Thor era el dios más fuerte del cosmos. Y sin embargo, la anciana lo llevó despacio hacia el suelo hasta hacerle doblar una rodilla. Thor perdió los 3 desafíos. Y se marcharon esa noche sintiéndose pequeños y vencidos. Pero cuando se alejaban por la mañana, Utgard Loki los acompañó hasta el borde de su territorio. Y entonces les reveló la verdad. Los desafíos habían sido engaños de magia profunda. El oponente de Loki en la competición de comer era Logi, que en nórdico antiguo significa llama. Era el fuego en persona. Nadie puede comer más rápido que el fuego, que devora todo. El oponente de Sylvie en la carrera era Uji, que significa pensamiento. Nadie puede correr más rápido que el pensamiento. El cuerno del que bebía Thor estaba conectado por su otro extremo al océano. Thor había bebido del océano, y los dioses observaban con asombro que el nivel del mar había bajado visiblemente. El gato era Jormungand, la serpiente del mundo. La criatura que rodea Midgard entera enroscada en el fondo del océano. Que Thor hubiera levantado aunque fuera una de sus patas había aterrorizado a todos los presentes. Y la anciana Eli era la vejez. La vejez misma, encarnada. Y Thor había resistido durante mucho tiempo antes de doblar la rodilla ante ella. Nadie puede vencer a la vejez. Pero resistir tanto como él lo había hecho era algo sin precedentes. Utgard Loki les dijo que nunca más los recibiría. Porque había temido genuinamente lo que Thor podría hacer si alguna vez llegaba a conocer la verdad. Y al decir esto, la fortaleza entera desapareció. No quedó nada. Solo el campo vacío bajo el cielo gris del norte. Thor se quedó en silencio mirando el lugar donde había estado la fortaleza. Y en ese silencio, hay algo que merece ser pensado. Los mayores enemigos no siempre se presentan como enemigos. A veces se presentan como anfitriones, como desafíos razonables, como pruebas de habilidad. El cosmos nórdico sabía que la ilusión era una fuerza tan poderosa como cualquier arma. Y también hay algo en la imagen de Thor bebiendo del océano sin saberlo, levantando a la serpiente del mundo creyendo que era un gato. Una fuerza extraordinaria operando sin comprender la dimensión de lo que estaba haciendo. Hay algo profundamente familiar en eso. Hay otro relato de Thor que merece ser contado con calma. Una mañana, Thor se despertó y Mjolnir no estaba. Su martillo había desaparecido durante la noche. Para los dioses de Asgard, esto no era simplemente un inconveniente. Era una crisis. Sin Mjolnir, Thor no podía cumplir su función de proteger los mundos. Los gigantes, que siempre buscaban el momento para avanzar sobre los reinos ordenados, sabrían que la defensa de Asgard estaba debilitada. Loki, siempre dispuesto a involucrarse, fue a investigar. Pidió prestado el manto de plumas de halcón de Freya y voló entre los mundos buscando información. Y la encontró. Un gigante llamado Trimur había robado el martillo y lo había escondido bajo la tierra, a 8 leguas de profundidad. Y su precio por devolverlo era uno solo.
Quería a Freya como esposa. Cuando los dioses escucharon esto, hubo una agitación comprensible. Freya se negó con una firmeza que no dejaba lugar a la negociación. Y aquí comenzó el plan más sorprendente de toda la mitología nórdica. Loki propuso una solución que solo a él podría habérsele ocurrido. Thor iría disfrazado de novia. Con el vestido de novia. Con el velo. Con las joyas apropiadas. Con Loki a su lado disfrazado de doncella de honor. Y así entrarían en el salón de Trimur bajo el pretexto de que Freya había aceptado el matrimonio y llegaba para celebrar las bodas. Thor, que no era precisamente conocido por su paciencia ni por su gusto hacia el engaño, accedió. Porque sin Mjolnir no había alternativa. La escena en el salón de Trimur es una de las más vívidas de toda la tradición. El gigante estaba encantado de recibir a su supuesta novia. Pero durante el banquete nupcial, Thor comió un buey entero, 8 salmones, y bebió 3 barriles de hidromiel. Trimur lo observaba con cierta sorpresa. Comentó que nunca había visto a una novia con tanto apetito. Loki, con la calma propia de quien domina el arte de mentir con convicción, explicó que Freya había estado tan emocionada con la boda que no había comido en 8 días. Y que tanta anticipación produce un hambre comprensible. Trimur pareció satisfecho con esa explicación. Luego el gigante quiso ver los ojos de su novia. Levantó el velo. Y se encontró con una mirada que brillaba como el fuego en la oscuridad. Loki explicó que Freya había estado tan ansiosa por llegar que no había dormido en 8 noches. Y 8 noches sin dormir producen exactamente esa clase de mirada intensa. Y cuando Trimur, siguiendo el ritual de la boda, trajo Mjolnir para consagrar la unión. Thor lo agarró. En ese momento, toda la actuación terminó. El salón de Trimur dejó de existir. Y Thor regresó a Asgard con su martillo. Hay en este relato una ironía que los nórdicos apreciaban profundamente. El dios más asociado con la fuerza directa y con el rechazo a cualquier subterfugio tuvo que usar el disfraz y el engaño para recuperar lo que era suyo. Y lo hizo. Sin perder su dignidad en el proceso, sino demostrando que la adaptabilidad tiene su propio tipo de fortaleza. Ahora es el momento de hablar de Loki con la profundidad que merece. Loki es, posiblemente, el personaje más complejo de toda la mitología nórdica. Más complejo que Odín. Más difícil de definir que cualquier otro dios o gigante. No era exactamente un dios de los Esir. Era el hijo de un gigante llamado Farbauti, cuyo nombre significa algo como el que golpea con peligro, y de una figura llamada Laufey, cuyo nombre evoca las hojas de los árboles. Del gigante y de la naturaleza ligera de las hojas. Una combinación que ya sugería algo de la ambigüedad de su carácter. Sin embargo, vivía en Asgard. Había hecho un juramento de hermandad con Odín. Y durante gran parte de la historia, era uno de los colaboradores más activos de los dioses, resolviendo problemas que ningún otro podía resolver. El caballo de 8 patas de Odín, Sleipnir, nació de Loki. Esta historia es peculiar incluso dentro de la mitología nórdica. Los dioses de Asgard necesitaban reconstruir las murallas de la ciudad. Un albañil misterioso llegó ofreciendo hacerlo en un tiempo determinado, a cambio de recibir como pago el sol, la luna y a Freya como esposa. Los dioses, que en ese momento tenían una necesidad urgente, aceptaron el trato con la condición de que el albañil lo hiciera solo y en un plazo que parecía imposible de cumplir. Pero el albañil tenía un caballo enorme que lo ayudaba a acarrear piedras. Y el trabajo avanzaba con una velocidad que empezó a alarmar a los dioses. Al tercer día del último mes, las murallas estaban casi completas. Los dioses le preguntaron a Loki qué podían hacer. Porque había sido Loki quien había propuesto esas condiciones en un momento de optimismo excesivo. Loki tuvo una idea. Se transformó en una yegua y apareció ante el enorme caballo del albañil. El caballo, distraído, huyó hacia el bosque. Y el albañil, sin su ayuda, no pudo terminar las murallas a tiempo. Meses después, Loki regresó al lado de los dioses. Con él venía un potrillo recién nacido. Un potrillo gris con 8 patas.
Ese potrillo era Sleipnir, el caballo más extraordinario del cosmos. Nacido de la capacidad de Loki de transformarse en lo que fuera necesario para resolver la situación. Odín aceptó a Sleipnir como el mejor de los caballos, y Loki siguió entre los dioses. Pero la naturaleza de Loki no era simplemente la de un aliado útil. Era más oscura que eso. Más compleja. Loki disfrutaba del caos. No solo como instrumento sino como fin en sí mismo. Había en él una inquietud profunda, una incapacidad de estar satisfecho con el orden, una necesidad de mover las piezas y ver qué pasaba. A veces eso era útil. Sus ingenios sacaban a los dioses de situaciones imposibles. Pero otras veces, era peligroso de maneras que no se veían hasta que ya era demasiado tarde. Loki tuvo varios hijos. Y sus hijos eran tan extraordinarios como su padre, aunque de maneras muy diferentes. De su unión con una giganta de naturaleza oscura llamada Angrboda nacieron 3 seres que ocupan un lugar central en el destino del cosmos. El primero era Fenrir. Fenrir era un lobo. Pero decir que era un lobo es como decir que el océano es agua. Era cierto, pero completamente insuficiente. Fenrir era un lobo de un tamaño que desafiaba la comprensión. Crecía sin parar. Cada vez que los dioses lo veían, era más grande. Más fuerte. Sus fauces cuando abiertas podían alcanzar del suelo al cielo. Los dioses lo criaron en Asgard inicialmente, pensando que podían controlarlo. Solo Tyr, el dios de la justicia, tenía el valor de acercarse a alimentarlo. Pero Fenrir crecía. Y los dioses empezaron a tener miedo. Decidieron encadenarlo. 2 veces intentaron hacerlo con cadenas de hierro enormes. Y 2 veces Fenrir rompió las cadenas como si fueran hilos. Entonces mandaron hacer la cinta Gleipnir a los enanos. La cinta de 6 cosas que no existen. Suave como la seda. Ligera como el aire. Pero más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido forjarse. Fenrir, que era poderoso pero también inteligente, desconfió. No quería que le pusieran esa cinta si nadie iba a poner su mano en su boca como garantía de buena fe. Y Tyr puso su mano derecha en la boca de Fenrir. Gleipnir fue atada. Y esta vez no cedió. Fenrir quedó encadenado. Y para mantenerlo así, una espada fue colocada en su boca, con la empuñadura en el suelo y la hoja apuntando hacia arriba. Fenrir aulló. Y Tyr perdió su mano. Fenrir permanece encadenado. Esperando. Creciendo en su cautividad. Los dioses saben que en el momento en que se libere, el cosmos entrará en su periodo final. El segundo hijo de Loki y Angrboda era Jormungand. Jormungand era una serpiente. Pero tampoco era simplemente eso. Era tan larga que podía rodear el mundo entero y morderse la propia cola. Y eso era exactamente lo que hacía. Vivía en el océano que rodea Midgard, enroscada alrededor del mundo, sosteniéndolo de una manera oscura e involuntaria. Los dioses la arrojaron al océano cuando era todavía pequeña, con la esperanza de mantenerla alejada. Pero creció hasta que no había océano suficientemente grande para contenerla sin que tocara los bordes del mundo. Jormungand y Thor eran enemigos de una manera que iba más allá de las batallas ordinarias. Estaban destinados a encontrarse en el momento final. Lo veremos cuando lleguemos al Ragnarok. El tercer hijo era él. Él, la que mencionamos en el primer vídeo como gobernante del reino de los muertos. Mitad viva y mitad muerta en su propio cuerpo. Sin maldad particular, pero con una presencia que hacía sentir el peso de lo que representaba. Odín la envió a gobernar Helheim. Y allí reinó con una dignidad silenciosa sobre los que llegaban a su reino. Estos 3 seres, Fenrir, Jormungand y él, eran lo que los dioses más temían. Y los 3 estaban conectados, por la sangre, a Loki. Lo que hizo que la relación entre Loki y los dioses fuera siempre una mezcla de gratitud y desconfianza. De colaboración y de una vigilancia que nunca descansaba del todo. Y entonces llegamos al momento más triste de toda la mitología nórdica. El momento en que el cosmos perdió su luz más pura.
Bolde era el hijo más amado de los dioses. Ya lo mencionamos brevemente en el primer vídeo. Era hermoso, sabio, bondadoso. Se decía que de su cuerpo irradiaba una claridad suave, como si llevara consigo algo del amanecer aunque fuera de noche. Los dioses lo amaban todos. Era imposible no hacerlo. Y entonces comenzaron los sueños. Bolde empezó a tener sueños inquietantes sobre su propia muerte. Sueños que regresaban cada noche con la persistencia de algo que no es simplemente un sueño. Frigg, su madre, no podía soportar lo que esos sueños podían significar. Y tomó una decisión. Fue a cada cosa en el cosmos. A cada planta, a cada animal, a cada piedra, a cada metal, a cada veneno, a cada enfermedad. A todo lo que pudiera causar daño. Y a todo ello le pidió que jurara no hacerle daño a Bolde. Y todo lo que Frigg visitó juró. Los dioses, al escuchar esto, celebraron con alivio. Y empezaron a jugar con Bolde. Le lanzaban objetos. Le disparaban flechas. Le arrojaban piedras. Y todo rebotaba inofensivamente, como si Bolde estuviera rodeado por una protección invisible. Era uno de esos juegos que solo pueden existir cuando la alegría es tan profunda que hay que encontrar maneras físicas de expresarla. Pero alguien observaba. Loki observaba. Y en Loki se despertó algo. Esa curiosidad oscura. Esa necesidad de encontrar el punto débil en cualquier sistema. Se disfrazó de anciana y fue a visitar a Frigg. Con paciencia y con una gentileza calculada, fue haciendo preguntas hasta que Frigg, sin sospechar nada, mencionó un detalle. Había un ser al que no había pedido el juramento. Una planta pequeña. El muérdago. Una planta tan joven, tan débil, tan claramente incapaz de hacer daño, que Frigg no la había considerado. Loki fue a buscar el muérdago. Regresó al lugar donde los dioses jugaban con Bolde. Y se acercó a Odd, el hermano ciego de Bolde. El único que no participaba en el juego, porque sin vista no podía apuntar. Loki se ofreció a guiarlo. Le puso en las manos una rama de muérdago. Le dijo cómo apuntar. Y Odd lanzó. La rama de muérdago atravesó el aire. Y Bolde cayó. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio que hubiera existido en Asgard. No era el silencio tranquilo del norte. Era el silencio de algo que se rompe y no puede repararse. Los dioses estaban tan consternados que nadie pudo hablar durante un tiempo. Bolde, el más amado. El que nunca había hecho daño. El que representaba todo lo que era luminoso en Asgard. Estaba muerto. Frigg, cuando encontró la voz, preguntó si alguien podía hacer el viaje a Helheim a pedir a él la devolución de Bolde. Un mensajero llamado Hermod, que era también hijo de Odín, montó a Sleipnir y cabalgó 9 días y 9 noches hacia las profundidades del cosmos. A través de los valles más oscuros, cruzando el río de los muertos sobre el puente dorado, hasta llegar a las puertas del reino de él. Él lo recibió. Escuchó su petición. Y dijo que devolvería a Bolde con una sola condición. Si todo lo que existe en el cosmos, vivos e inanimados, lloraba por Bolde, entonces podía regresar. Los mensajeros salieron a recorrer el cosmos pidiendo a todo que llorara por Bolde. Y todo lloró. Cada planta, cada piedra, cada ser viviente. Los árboles lloraban. Los metales lloraban. El mundo entero lloraba por Bolde. Excepto uno. En un rincón remoto, encontraron a una giganta que dijo que no lloraría por Bolde. Que Bolde nunca le había dado nada en vida y que no le daría nada en muerte. Esa giganta era, en realidad, Loki disfrazado. Y con ese rechazo, la condición de él quedó incumplida. Bolde permaneció en Helheim. Cuando los dioses descubrieron lo que Loki había hecho, el equilibrio que había existido durante tanto tiempo entre ellos llegó a su fin. Loki fue capturado. Y en las profundidades de la tierra, fue encadenado sobre 3 rocas. Una serpiente fue colocada sobre él para que sus venenos cayeran sobre su rostro. Pero su esposa Sigyn permaneció a su lado.
sosteniendo un cuenco bajo la serpiente para atrapar el veneno antes de que cayera sobre él. Solo cuando el cuenco estaba lleno y necesitaba vaciarlo, el veneno caía. Y Loki se convulsionaba de dolor. Y esas convulsiones, dicen los textos, eran los terremotos del mundo. Loki permanecería encadenado hasta el final de los tiempos. Hasta el Ragnarok. Antes de llegar al final, hablemos de las valquirias con más detalle. Las valquirias eran figuras que existían en el espacio entre los mundos. No eran completamente divinas ni completamente humanas. Eran servidoras de Odín, sí, pero también eran fuerzas independientes con voluntades propias. Su nombre significa las que eligen a los caídos. Y esa elección era sagrada. Cuando una batalla comenzaba, las valquirias descendían. No visibles para todos los combatientes, pero presentes. Observando. Evaluando. Y en el momento en que un guerrero caía, eran ellas las que decidían si ese guerrero merecía ser llevado al Valhalla. ¿Qué buscaban en un guerrero? No simplemente fuerza. Un guerrero podía ser el más fuerte del campo de batalla y no ser elegido. Las valquirias buscaban algo diferente. Coraje que no dependía de la certeza de la victoria. Honor que no cedía ante la presión. La voluntad de estar presente incluso cuando la situación era desesperada. Viajaban a caballo, con armaduras que reflejaban la luz de las estrellas. Se decía que cuando las valquirias cabalgaban en grupo por el cielo nocturno, su armadura producía destellos de luz que los seres humanos podían ver desde la tierra. Algunos investigadores de estas tradiciones sugieren que esas luces podrían haber sido el origen de los relatos sobre la aurora boreal. Esas cortinas de luz verde y violeta que a veces tiñen el cielo del norte. Las armas y los escudos de las valquirias reflejando la luz de estrellas que nosotros no podemos ver. No hay certeza en eso. Pero hay algo hermoso en la posibilidad. Las valquirias no solo transportaban almas. También servían el hidromiel en el Valhalla. Y en algunos relatos, tenían amores y destinos propios que las involucraban con héroes del mundo mortal. Eran figuras complejas. No ángeles de la muerte en el sentido cristiano, sino servidoras de un propósito que los nórdicos consideraban honorable y necesario. La muerte en combate no era una tragedia. Era una forma de vida que continuaba en un plano diferente. Y las valquirias eran las que hacían posible esa continuación. Hablemos del Valhalla con el detalle que merece. Ya lo describimos brevemente en el primer vídeo. Las paredes de lanzas. El techo de escudos dorados. El fuego constante. Pero hay más. El Valhalla tenía 540 puertas. Una cantidad tan enorme que resulta difícil de visualizar. Y por cada puerta, en el momento del Ragnarok, saldrían 800 guerreros juntos. El número de guerreros que habitaban ese salón era tan grande que superaba cualquier ejército que hubiera existido en el mundo. Esa era su función última. Esa era la razón por la que Odín reunía a los mejores guerreros caídos. No para premiarlos con una eternidad de combate y festín, aunque también era eso. Sino para tener un ejército capaz de enfrentar lo que vendría al final. El festín del Valhalla era siempre el mismo. El jabalí Serimnir era cocinado cada noche para alimentar a todos los guerreros. Un jabalí enorme cuya carne no se terminaba nunca. Y cada mañana volvía a estar completo y sano, listo para ser cocinado de nuevo. El hidromiel provenía de una cabra llamada Eidrun que mordisqueaba las hojas del árbol de la vida y de cuyas ubres manaba el hidromiel dorado en lugar de leche. El hidromiel que nunca se terminaba. Que fluía en cantidades que podían llenar los cuernos de todos los guerreros del salón sin agotarse jamás. Los guerreros del Valhalla, llamados Einerios, luchaban con la misma intensidad cada día que cuando estaban vivos. Y cada noche sanaban completamente. No había dolor permanente. No había derrota definitiva. Era una existencia que tenía sentido para una cultura que valoraba el combate como forma de crecimiento personal. Donde la fuerza se construía con práctica constante y la habilidad no tenía límite. Pero el Valhalla no era el único destino después de la muerte, como ya mencionamos. Hay algo importante que necesita ser dicho sobre la visión nórdica de la vida después de la muerte en su conjunto. No todos los guerreros iban al Valhalla ni a Folksvangr, el salón de Freya.
Los que morían de otras maneras, de vejez, de enfermedad, de accidente, iban a Helheim. Y ese lugar no era un castigo. Era simplemente diferente. Algunos héroes especiales descendían a él y regresaban. El cosmos nórdico no tenía una barrera absoluta entre la vida y la muerte. Odín mismo podía viajar allí con Sleipnir. Los chamanes y practicantes del Seidr podían cruzar esa frontera en sus viajes estáticos. La muerte era una puerta, no una pared. Y la naturaleza de lo que había al otro lado dependía de cómo se había vivido. No en el sentido de castigo y recompensa moral, sino en el sentido de que el tipo de vida que se había elegido determinaba el tipo de continuación que uno tendría. Una idea que, cuando se piensa con calma, tiene una coherencia profunda. En el primer vídeo mencionamos brevemente las runas y el sacrificio de Odín para obtenerlas. Ahora vamos a profundizar en su significado real. Las runas no eran simplemente letras. Eso es lo primero que hay que entender. El alfabeto rúnico, que los especialistas llaman Futhark, era también un sistema de significados, de fuerzas, de conexiones con aspectos concretos del cosmos. Cada runa tenía un nombre. Y ese nombre era un objeto, un concepto, una fuerza de la naturaleza. Feu, la primera runa, era el ganado. El símbolo de la riqueza y de la abundancia que se mueve y se comparte. No la riqueza estática, sino la riqueza viva, la que fluye. Uruz era el uro, el buey salvaje ya extinto. Fuerza primaria. Energía indomada que no puede controlarse del todo, solo dirigirse. Turisaz era el gigante. La fuerza del caos, el poder que puede destruir pero también despejar el camino. Ansuz era el dios, la comunicación divina. La boca de Odín. El lenguaje como puente entre lo humano y lo sagrado. Y así continuaban, runa por runa, construyendo un mapa del cosmos en símbolos que podían escribirse, tallarse, grabarse en madera, en piedra, en metal. Las runas se usaban en la práctica cotidiana. Se tallaban en las empuñaduras de las armas para que fueran más eficaces. Se grababan en las puertas de las casas para protegerlas. Se usaban en la curación. Se inscribían en las lápidas de los muertos para honrar su memoria y guiar su camino. Pero también se usaban en la magia más profunda. El Seidr que practicaba Freya, y que aprendió Odín de ella, combinaba el conocimiento de las runas con la capacidad de alterar el tejido de la realidad. De ver el futuro. De influir en los eventos. De comunicarse con los muertos y con los espíritus de los mundos más lejanos. Los practicantes del Seidr se llamaban Seidrconas si eran mujeres, o Seidrmen si eran hombres. Y en la sociedad nórdica tenían un papel ambiguo. Respetados por su poder, pero también vistos con cierta incomodidad porque tocaban fuerzas que podían resultar impredecibles. Las runas eran el lenguaje del cosmos. Y quienes podían usarlas bien no simplemente describían la realidad. La influían. Hay algo en esa idea que resuena más allá de la mitología. La noción de que el lenguaje no es solo una herramienta para describir el mundo, sino una manera de participar en él. De que las palabras bien elegidas tienen un peso real sobre las cosas. Los nórdicos lo sabían. Y lo incorporaron a su cosmología de una manera que todavía nos habla con claridad. El cosmos nórdico estaba lleno de criaturas que no encajaban completamente en ninguna categoría. Ya conocemos a Fenrir y a Jormungand. Pero hay más. En los bosques y en los campos vivían los Uldrefolk, los seres ocultos. Criaturas de la naturaleza que habitaban el mundo paralelo al de los seres humanos. Ni completamente amistosas ni completamente hostiles. Caprichosas, a veces. Con sus propias normas y sus propias lealtades. Los elfos de luz de Alfheim eran luminosos y hermosos. Los elfos oscuros de Svartalfheim eran más complejos, más cercanos a los enanos en su naturaleza y en sus intereses. Los dragones habitaban las profundidades de la tierra y los fondos del océano. Fafnir, uno de los dragones más famosos de la tradición nórdica, fue originalmente un ser diferente que se transformó por la codicia hasta convertirse en algo que ya no podía ser llamado humano. Una imagen de lo que la acumulación sin límite puede hacerle a cualquier criatura.
Los troles eran seres de la tierra. Masivos, lentos en su pensamiento pero con una relación íntima con la roca y el frío. En muchos relatos actuaban como obstáculos en los caminos de los héroes, representando las dificultades físicas del terreno nórdico. Las nornas ya las conocemos. Pero había otras tejedoras del destino más locales, ligadas a familias específicas o a lugares concretos. Los nórdicos veían el tejido del destino como algo que ocurría en múltiples niveles, no solo en la escala cósmica de las tres nornas junto a Yggdrasil. El cosmos nórdico era un lugar vivo en todos sus rincones. No había espacio vacío en el sentido de espacio sin significado. Cada bosque, cada montaña, cada río, cada roca tenía su propia presencia. Su propia historia. Su propio lugar en la red de relaciones que constituía el mundo. Los antiguos pueblos del norte no vivían en un paisaje inerte. Vivían en un paisaje que respiraba. El honor y su significado. Antes de llegar al final, hay algo que necesita ser dicho sobre el honor en la tradición nórdica. Porque no puede entenderse el Ragnarok, ni el Valhalla, ni ninguna de las grandes historias de esta mitología, sin entender lo que el honor significaba para estas personas. El honor no era simplemente una virtud social. No era solo la opinión que los demás tenían de ti. Era la calidad fundamental que definía si una vida había valido la pena ser vivida. Los guerreros nórdicos tenían un código que no estaba escrito en un libro sino que se transmitía en las historias, en los ejemplos, en el comportamiento de los que venían antes. Ser valiente cuando era difícil. Ser generoso cuando costaba. Ser fiel a los compromisos aunque el cumplimiento de esos compromisos resultara complicado. Enfrentar la adversidad sin rendirse antes de tiempo. Y también esto, reconocer los propios errores con honestidad. Sin excusas que distorsionaran la verdad. Un guerrero que mentía sobre sus propios fallos no era menos deshonrado por el hecho de que nadie lo supiera. El honor en la tradición nórdica era interno tanto como externo. Y la relación entre el honor y el destino era la siguiente. Las nornas tejían el destino. Nadie podía cambiarlo. Pero el honor era la manera en que uno atravesaba ese destino. Dos personas con el mismo hilo podían vivirlo de maneras completamente diferentes. Una con cobardía y evasión. Otra con dignidad y presencia. El destino determinaba qué te pasaba. El honor determinaba quién eras mientras te pasaba. Esa distinción era, para los nórdicos, la distinción más importante que existía. No porque cambiara el resultado, sino porque el resultado no era lo único que importaba. Hay algo que los nórdicos entendían sobre los ciclos que vale la pena mencionar aquí. Los ciclos no son iguales a la repetición. El invierno que regresa cada año no es exactamente el mismo invierno que el anterior. Los árboles son un poco más grandes. Los ríos han cambiado su curso en algún detalle. Los seres que habitan el paisaje han nacido, crecido, envejecido. El ciclo preserva la estructura. Pero no congela el contenido. Y en esa diferencia está todo. Los nórdicos no veían el mundo como algo que simplemente se repite sin cambiar. Veían el mundo como algo que tiene un ritmo, un pulso, una cadencia reconocible. Pero dentro de esa cadencia, cada instante es único. Eso tiene implicaciones para la forma en que miraban la vida. El trabajo de cada día no era simplemente repetir lo que se había hecho ayer. Era hacerlo con la plena conciencia de que ese día específico no volvería. De que el invierno de este año sería siempre diferente al del año pasado, aunque parecieran iguales. Hay una calidad de atención en esa forma de existir que es muy particular. Y es una calidad que podemos reconocer incluso hoy. En esos momentos en que el tiempo parece detenerse y somos completamente conscientes de dónde estamos y de lo que estamos haciendo. Esos momentos tienen algo del espíritu nórdico aunque no sepamos nombrarlo. Y ahora llegamos al final. Pero primero, es necesario decir algo sobre cómo entendemos el Ragnarok. En la tradición popular, el Ragnarok se presenta como una catástrofe. Como el apocalipsis. Como la destrucción del mundo. Y en cierto sentido,
eso es correcto. Pero los nórdicos no lo veían solo así. Lo veían también como la conclusión de un ciclo. Como el momento en que todo lo que había acumulado desequilibrio a lo largo del tiempo alcanzaba finalmente su punto de resolución. Como el final de una historia que necesitaba ese final para tener sentido. El Ragnarok no era un castigo. No era la consecuencia de un error humano o divino. Era simplemente la naturaleza del cosmos, que tiene un principio y un final como todo lo que existe dentro de él. Y había señales de que se acercaba. Los textos que han llegado hasta nosotros describen ese periodo con una imagen que resulta familiar para cualquier habitante del norte. Un invierno sin fin. El Fimbulvinter. El gran invierno. 3 años de invierno sin que llegara el verano. Sin que el sol calentara lo suficiente para derretir la nieve. Sin que los campos pudieran dar fruto. Con el frío asentándose sobre el mundo como si el cosmos intentara regresar a su estado original, al frío de Niflheim antes de que el fuego llegara a encontrarlo. Durante ese tiempo, los vínculos que mantenían unidas a las comunidades se debilitarían. El calor de los hogares y de las relaciones daría paso a algo más frío y más oscuro. Y luego, las señales más definitivas. Fenrir se liberaría de sus cadenas. Sus fauces abiertas alcanzarían del suelo al cielo. Jormungand saldría del océano. Su peso retirándose de las aguas haría que los mares inundaran la tierra. Loki se liberaría de su encadenamiento y navegaría hacia el campo de batalla. El gigante de fuego Surt avanzaría desde Muspelheim con su espada llameante cuyo brillo supera al sol. Y Heimdall sonaría el cuerno Hyalarorn. El cuerno cuyo sonido llegaría a todos los rincones de los 9 mundos. La señal de que había llegado el momento. Los guerreros del Valhalla y de Folksvangr marcharían desde sus salones. Los Einerios, todos los que habían sido elegidos durante los siglos, tomarían sus armas y seguirían a Odín. El campo de batalla se llamaría Vigrid. Una llanura tan vasta que podía contener a todos los ejércitos del cosmos a la vez. Los encuentros del Ragnarok eran individuales tanto como colectivos. Cada uno de los dioses mayores tenía su propio destino en ese campo final. Y cada uno de esos destinos había sido tejido por las Nornas desde antes del principio del tiempo. Odín se enfrentaría a Fenrir, el padre de los dioses y el lobo que había crecido durante siglos esperando ese momento. Odín portaría Gungnir, su lanza que nunca fallaba. Pero Fenrir lo tragaría. El hijo de Odín, Vidar, vengaría la muerte de su padre. Vidar tenía un zapato que los textos describen como especialmente resistente, forjado con todos los trozos de piel que los zapateros habían cortado y desechado a lo largo de los siglos. Con ese zapato y con su enorme fuerza, Vidar abriría las fauces del lobo. Thor se enfrentaría a Jormungand, el dios del trueno y la serpiente del mundo, los enemigos que habían estado destinados a este encuentro desde el principio. Thor mataría a la serpiente con Mjolnir. Pero el veneno de la serpiente era mortal incluso para él. Thor daría 9 pasos después de su victoria. Y al 9º paso, caería. Freyr se enfrentaría a Surt, el dios de la abundancia contra el gigante del fuego eterno. Freyr tenía una espada mágica que combatía sola si su portador era suficientemente hábil. Pero Freyr había regalado esa espada tiempo atrás, en un acto de amor por el que había cedido su mayor arma. Sin ella, Freyr no podría resistir a Surt por mucho tiempo. TYR se enfrentaría a un perro enorme de los reinos de los muertos llamado Garm. Los dos se matarían mutuamente. Loki y Heimdall se enfrentarían en un duelo final. Los dos viejos adversarios que habían tenido rivalidades a lo largo de toda la historia del cosmos. Y los dos caerían. Surt, victorioso, lanzaría el fuego sobre el mundo. El fuego de Muspelheim, que ardía desde antes que el tiempo existiera, se extendería por todo el cosmos. Y el mundo ardería. Las estrellas caerían del cielo. Yggdrasil se sacudiría en sus raíces y en sus ramas. Los mares cubrirían lo que quedara de la tierra. Y luego, el silencio. El mismo silencio que existió en Ginnungagap al principio.
Pero solo por un momento. Porque los textos nórdicos no se detienen en la destrucción. Lo que viene después del Ragnarok es lo más hermoso y lo más olvidado de toda esta tradición. Después del fuego, la tierra emergerá de nuevo de las aguas. Verde. Fresca. Con campos que nunca han sido pisados y ríos que fluyen con un agua tan limpia que parece luz en lugar de agua. El sol que conocíamos habría muerto. Pero antes de su muerte, el sol habría tenido una hija. Y esa hija tomaría el camino de su madre en el cielo y daría luz a un mundo renovado. Una luz más brillante y más cálida que la del sol antiguo. Algunos de los dioses sobrevivirán. Vidar y Valí, los hijos de Odín. Joder y Bolde, que regresarán de Eleim porque en el mundo nuevo no habrá razón para que permanezcan en el reino de los muertos. Magni y Moudi, los hijos de Thor, heredarán Mjolnir. Se encontrarán en la llanura donde había estado Asgard. Y en esa llanura encontrarán las piezas del ajedrez de oro con el que los dioses antiguos solían jugar. Las piezas enterradas en la hierba, reliquias de un tiempo anterior. Un vínculo tangible con todo lo que había sido. Los hijos sobrevivientes hablarán de lo que fue. Recordarán a Odín. Recordarán a Thor. Recordarán cada historia que hemos contado esta noche. Y esas memorias no serán melancolía. Serán el cimiento de lo nuevo. Y en la tierra nueva habrá seres humanos también. Una mujer llamada Lif y un hombre llamado Liftrasir, cuyos nombres significan algo parecido a vida y el que se aferra a la vida, habrán sobrevivido escondidos en el interior del árbol del mundo. Alimentados de rocío. Protegidos por las mismas raíces de Yggdrasil durante el gran fuego. Y de ellos nacerá una nueva humanidad. Para habitar un mundo que ha renacido. Para comenzar de nuevo. No exactamente igual al mundo anterior. Sino diferente. Más limpio, quizás. Con la historia del cosmos anterior flotando en algún rincón de la memoria colectiva, como sucede con los recuerdos que uno lleva consigo sin saber del todo de dónde vienen. El cosmos nórdico no terminaba en la destrucción. Terminaba en la renovación. Y esa distinción lo cambia todo. El Ragnarok no era el fin de la historia. Era el final de un capítulo. El más largo. El más rico. El que había contenido a Odín y a Thor y a Freya y a Loki y a todas las criaturas y todos los mundos que hemos explorado. Pero los capítulos terminan para que los libros puedan continuar. Hay un detalle sobre Odín que merece ser mencionado en este momento. Odín sabía. Conocía el Ragnarok con detalle. Sus cuervos se lo habían traído. El pozo de Mimir se lo había mostrado cuando bebió de sus aguas. Las Nornas habían tejido ese destino desde el principio. Odín sabía que el Ragnarok ocurriría. Sabía que Fenrir lo tragaría. Sabía el final de cada uno de los dioses. Y aún así, pasó sus siglos reuniendo guerreros para el Valhalla. Viajando por los mundos. Buscando conocimiento. Haciendo sacrificios para entender más. No porque creyera que podía cambiar el destino. Sino porque entendía que la respuesta correcta al destino inevitable no es la inacción, sino la plenitud de vida mientras dura. Si el final está escrito, entonces lo que importa es cómo se vive el tiempo antes de ese final. Odín vivió ese tiempo con una intensidad que ningún otro ser del cosmos igualó. Sacrificó su ojo. Se colgó del árbol. Recorrió los 9 mundos. Preguntó a los gigantes sabios. Consultó a los muertos. No para escapar del destino, sino para llenar completamente cada momento del camino hacia él. Hay en eso una filosofía que trasciende la mitología nórdica y habla directamente a cualquier ser que tiene conciencia del tiempo que pasa. Sabemos que todo lo que amamos es temporal. Sabemos que los ciclos se cierran. Sabemos que habrá un Ragnarok personal para cada uno de nosotros, el momento en que nuestro hilo sea cortado por las Nornas. Y la pregunta que la mitología nórdica nos deja no es cómo evitar ese final. Es cómo vivir bien mientras llegamos a él. ¿Con qué plenitud? ¿Con qué honestidad? ¿Con qué presencia en cada uno de los mundos que habitamos cotidianamente? Volvamos a algo que mencionamos antes.
Porque merece ser dicho con más detenimiento. Los nórdicos no tenían miedo al final. Esto es algo difícil de comprender desde otras tradiciones donde el fin del mundo es lo más temible que puede imaginarse. Para los nórdicos, el final era simplemente la naturaleza de las cosas. Como el final del invierno. Como el final de la noche. Como el final de cualquier cosa que tiene un principio. El miedo al final era, en cierto sentido, el miedo a la naturaleza misma del tiempo. Y el tiempo, para los nórdicos, era sagrado precisamente porque no era infinito. Lo que dura para siempre no tiene el mismo peso que lo que tiene los días contados. Un verano es más hermoso porque sabe que el invierno viene. Un guerrero en el campo de batalla es más valiente porque sabe que puede ser el último día. Un dios que conoce el Ragnarok es más digno precisamente porque actúa con plenitud a pesar de saberlo. La temporalidad no era una maldición en el pensamiento nórdico. Era la condición que daba valor a todo lo que existía dentro del tiempo. Es una perspectiva que los pueblos del norte de Europa desarrollaron a lo largo de siglos viviendo en paisajes donde las estaciones eran extremas. Donde el verano corto y luminoso contrastaba con el invierno largo y oscuro. Donde la abundancia y la escasez se alternaban con una regularidad que no admitía ilusiones sobre la permanencia. Y de esa honestidad con el tiempo surgió una mitología que habla de finales sin desesperarse. Que narra la destrucción sin perder la serenidad. Porque al otro lado de la destrucción, siempre había algo nuevo comenzando. La mitología nórdica no es simplemente un conjunto de historias antiguas de una cultura que ya no existe tal como la conocemos. Es un mapa de la experiencia humana dibujado con herramientas específicas para un tipo de vida específica. Pero los temas que contiene son reconocibles para cualquier persona que haya vivido lo suficiente como para conocer la dificultad. El sacrificio para obtener conocimiento. Odín cediendo un ojo. Odín colgado del árbol. El conocimiento profundo no llega sin entrega. La ambigüedad de las figuras que están entre el orden y el caos. Loki que ayuda y que destruye. Que es necesario y que es peligroso. La mitología nórdica no simplifica la naturaleza de esas fuerzas. Las muestra en toda su complejidad. La dignidad ante el destino inevitable. Los guerreros del Valhalla marchando hacia el Ragnarok sabiendo lo que les espera. No con desesperación, sino con la plena conciencia de los que saben para qué se han estado preparando. El ciclo que continúa más allá del final. Lif y Liftrasir en el árbol. La hija del sol tomando el camino de su madre. Los hijos de los dioses encontrando las piezas del ajedrez en la hierba. Nada termina completamente. Todo lo que fue deja una huella en lo que viene después. Estos temas no son exclusivos de la cultura nórdica. Pero en esta tradición tienen una forma particular, una densidad particular, una honestidad particular que los hace difíciles de olvidar una vez que se han escuchado. Hay un último detalle sobre Yggdrasil que es necesario mencionar. Durante el Ragnarok, cuando todo ardía y los mundos se hundían bajo las aguas, Yggdrasil se sacudía. Sus ramas temblaban. Sus raíces se tensaban. Pero no caía. El árbol del mundo sobrevivía al Ragnarok. Maltratado. Sacudido. Con sus hojas quemadas por el fuego de Surt. Con sus raíces expuestas por las aguas que cubrían la tierra. Pero en pie. Y era en ese árbol donde Lif y Liftrasir encontraban refugio. Dentro de su madera, dentro de su corteza, protegidos por la misma estructura que había sostenido los 9 mundos durante toda la existencia del cosmos anterior. El árbol que sobrevivía era el vínculo entre el mundo antiguo y el mundo nuevo. La memoria viva del cosmos. La prueba de que hay algo en la estructura del mundo que persiste más allá de sus manifestaciones concretas. Yggdrasil no era simplemente el sostén del cosmos. Era su memoria. Y la memoria, como nos decía Odín a través de su cuervo Munin, es lo más precioso que existe. Lo que se recuerda no muere completamente. Lo que se transmite continúa de alguna manera, incluso cuando los que lo vivieron ya no están.
Y por eso estas historias siguen aquí, miles de años después de que los primeros narradores las contaran junto a fuegos en noches como esta. Hemos llegado al final de este viaje. Hemos cruzado los dos vídeos. Hemos comenzado en el vacío de Ginnungagap y hemos llegado al renacimiento del mundo después del Ragnarok. Hemos conocido a los dioses en su plenitud. Hemos visto cómo el cosmos nórdico funciona como un organismo vivo, con sus ciclos, sus conflictos, sus momentos de equilibrio y sus inevitables rupturas. Y si hay algo que estos dos vídeos han intentado transmitir, es que la mitología nórdica no es una colección de aventuras épicas para entretener. Es una forma de pensar sobre el tiempo, el destino, el conocimiento y la dignidad. Una forma de pensar que dice esto. El tiempo que tienes es finito. Los ciclos se cierran. El invierno llega. El Ragnarok es inevitable para todo lo que existe. Y aún así, o precisamente por eso, lo que haces con tu tiempo importa. La manera en que atraviesas tu destino importa. El honor con el que actúas en cada momento de tu vida importa. No porque cambie el resultado final, sino porque es la única cosa que está completamente en tus manos. Odín no podía evitar ser tragado por Fenrir. Pero podía elegir cómo vivir los siglos que precedieron a ese momento. Y eligió vivirlos con una sed de conocimiento y de presencia que ningún otro ser del cosmos igualó. Thor no podía evitar caer ante el veneno de Jormungand. Pero podía elegir dar esos 9 pasos después de su victoria antes de caer. Y los dio. Las nornas tejían el hilo. Pero el color del hilo, la textura del hilo, la manera en que ese hilo se entrelazaba con otros, eso lo determinaba cada uno con sus acciones cotidianas. Esa es la enseñanza más profunda de esta tradición antigua. Y es una enseñanza que no necesita ser dramática para ser poderosa. No necesita gritos ni batallas épicas. Puede vivirse en el silencio de una noche de invierno, con el fuego crepitando y la nieve cayendo afuera. En esos momentos tranquilos. En la atención con la que escuchamos. En el cuidado con el que tratamos a los que están cerca de nosotros. En la honestidad con la que miramos nuestra propia vida. En esas cosas pequeñas vive también el espíritu de estos dioses que exploramos esta noche. Fuera, en el norte imaginario de estas historias, el invierno sigue su curso. La nieve cae con la misma calma con la que ha caído siempre. Sin prisa. Sin propósito visible que no sea simplemente caer, cubrirlo todo con esa quietud blanca que transforma el paisaje en algo nuevo. Los pinos se doblan ligeramente bajo el peso de la nieve acumulada. Los ríos fluyen por debajo del hielo con una constancia sorda que no se detiene aunque nadie la escuche. Yggdrasil sigue en pie en el centro del cosmos. Sus raíces tocan los mundos más profundos. Sus ramas alcanzan las estrellas más altas. Y en algún lugar de su madera antigua, si se escucha con suficiente atención, se puede percibir el pulso del cosmos entero. Lento. Regular. Tranquilo. Como tu propia respiración ahora mismo. Los dioses descansan en Asgard. Los guerreros del Valhalla duermen antes del amanecer. Las nornas tejen en silencio junto al pozo más profundo. Las estrellas siguen su camino en el cielo oscuro. Y tú estás aquí. En este momento. En este instante que las nornas tejieron para ti mucho antes de que nacieras. Descansa. Deja que el peso del día se disuelva como la nieve al contacto con el fuego.
Deja que el peso de los pensamientos se vuelva tan ligero como las nubes que los antiguos veían como el cerebro de Ymir flotando en el cielo. El cosmos sigue en orden esta noche. Los mundos están donde deben estar. Y tú estás exactamente donde debes estar. Descansa. Buenas noches.